Estimados estudiantes, feliz día. Continuando con nuestro tema de las soluciones y sus propiedades, vamos a retomar uno de los factores importantes que nosotros vimos y que está relacionado con la solubilidad. Y este tiene que ver con el producto de solubilidad. ¿Qué es el producto de solubilidad? Ustedes recuerdan que vimos unas gráficas en las cuales relacionábamos una cantidad determinada de una sal en un volumen de 100 mililitros de agua y veíamos su efecto, cómo cambiaba su concentración en la medida que se aumentaba la temperatura. Ahora vamos a hacer uso de estas tablas, de este gráfico, y vamos a ver para qué nos sirve y qué información relevante nos puede ayudar a obtener de nuestro experimento de interés. Imaginemos que tenemos un vaso con agua, y que se va añadiendo una sal. En la medida que nosotros vamos añadiendo esa sal, podemos ir agitando hasta disolverla en su totalidad. Pero va a llegar un momento en el cual, aún si seguimos añadiendo sal a este recipiente, no se va a disolver más, a pesar de que nosotros sigamos agitando. Al dejarlo en reposo, parte de esa sal se va al fondo como un precipitado. Y otra vez va a quedar una cantidad de esta sal disuelta y otra en forma de sólido. Esa máxima concentración de sal que podemos disolver en esa agua, en esa solución, es lo que se conoce como solubilidad. Y es lo que nosotros vamos a referir ahorita. Para hablar de la solubilidad tenemos que considerar varias cosas. Primero, que tiene que estar presente una reacción química. Esa reacción química está separada como una ecuación constituida de reactantes y de productos. Y lo que separa los reactantes de los productos va a ser un equilibrio. Ese equilibrio va a estar representado por una constante que vamos a llamar K. Y se dice que es Kps porque es la constante K correspondiente al producto de solubilidad. Para entender el producto de solubilidad, vamos a partir de una sal, en este caso el nitrato de amonio, la que vimos anteriormente en una de las gráficas. El nitrato de amonio es un sólido, y cuando nosotros lo añadimos en el agua, parte de él va a pasar a solución y otra se va a quedar en estado sólido. ¿Por qué? Porque hay una limitante, y esa limitante nosotros la visualizamos en la gráfica de solubilidad en función de la temperatura. Como es una reacción química, está acompañado de un equilibrio. Y ese equilibrio lo que nos va a hacer es diferenciar lo que son los reactantes de los productos. Ya tenemos entonces nuestra reacción química. Por eso es tan importante en la reacción química identificar quién es el sólido y quiénes son las especies acuosas. Las especies acuosas son los iones que se han disociado durante ese proceso de solubilidad, que se han disociado ¿de quién? Del nitrato de amonio, y que están ahora en el medio de reacción. Por tanto, cuando estamos disolviendo, estamos disociando a la sal en sus iones. Si nosotros nos vamos a esa gráfica de solubilidad en función de la temperatura, nosotros vamos a encontrar que se debería disolver 1,92 gramos de esa sal de nitrato de amonio en 1000 mililitros de agua, es decir, en un litro de agua. Si llevamos esto a concentración, estamos hablando de que 2,40 por 10 a la menos 5 molar de ese sólido es lo único que se puede disolver en agua. Una vez que nosotros que hemos garantizado que se ha disuelto esa cantidad, estamos diciendo que tenemos una solución saturada. ¿Qué es una solución saturada? Es aquella que presenta la máxima cantidad de soluto en la disolución. De hecho, muchas veces nosotros en el laboratorio lo que hacemos es que calentamos un poco la disolución, de tal manera de obtener, en lugar de una saturada, una solución sobresaturada. La dejamos reposar a la temperatura que nos interesa, que sería 25 grados centígrados, se le dan unos golpecitos o se añade un cristalito, algo así, para que precipite el exceso, y ahí partimos de una solución sobresaturada a una solución saturada. Y esa solución saturada que va a tener la máxima cantidad de soluto en la disolución. Si ahora nos vamos a la solubilidad, ¿cómo relacionamos una solución saturada con la solubilidad? Bueno, porque ahora en lugar de hablar de la masa de soluto, vamos a hablar de la concentración. Entonces, ¿qué es la solubilidad? Representa la máxima concentración de soluto que se puede disolver en esa disolución.
¿Y con quién está relacionada? Está relacionada con la solubilidad de esa sal en el medio de interés. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros tenemos una reacción química. En esta reacción química hay un equilibrio. Este equilibrio lo que nos va a indicar es que tenemos a los reactantes y a los productos. Nosotros podemos hacer que este equilibrio vaya de un lado a otro dependiendo de nuestro interés. Decimos que estamos en presencia de una reacción o una disolución de tipo heterogénea porque nosotros tenemos un sólido en el medio y también tenemos los iones de esa sal, porque parte de esta especie puede estar en solución en forma iónica. ¿Entendido? Las sales nosotros la podemos clasificar y esa clasificación va a depender de su solubilidad. Es por eso que vamos a hacer uso de esta tablita de clasificación de las sales. Lo primero que debemos saber es que S va a representar a la solubilidad. La vamos a escribir con S mayúscula y para nosotros eso no es otra cosa que la concentración de una especie determinada basado en su solubilidad. La clasificación de las sales van a ser como solubles, ligeramente solubles o poco solubles. Se dice poco soluble porque por la cantidad tan ínfima que algunas sales pueden solubilizarse en agua o en algún solvente de interés. Generalmente uno pensaría que son insolubles, pero es que siempre hay una cierta cantidad que se disuelve. Puede ser que esté fuera de nuestro rango, puede ser que esté fuera de nuestra cifra significativa, pero siempre hay una pequeña cantidad que se puede solubilizar. Muy pequeña, prácticamente despreciable. Por eso hablamos de sales poco solubles. Pero el criterio que vamos a utilizar de manera general es el siguiente. Decimos que una sal es soluble si S, que es la solubilidad, es mayor a 0,02 molar. Va a ser ligeramente soluble si es aproximadamente a ese valor. Y si la solubilidad es menor a 0,02 molar, se dice que es poco soluble. En el caso de la sal que nosotros vamos a trabajar como ejemplo, que es el nitrato de amonio, fíjense lo siguiente. Nosotros sabemos, tenemos una idea, por lo que habíamos visto anteriormente, de cuánta cantidad se puede disolver en un litro de agua. Nosotros vamos a añadir exactamente 1,92 gramos, no. Generalmente uno añade un poquito más. Y si uno quiere garantizar que sea solubilizado en su totalidad, es decir, que hemos llegado a ese tope, lo que hacemos es suministrar un poquito de calor, de tal manera de que se sobresature la solución, precipite el exceso y ahora sí, ya yo garanticé que se solubilizó lo que yo quería en un litro. ¿Y cuánto quería yo? 1,92 gramos. Por eso es que nosotros inicialmente tenemos una concentración. Y de los iones no vamos a tener absolutamente nada. Eso es lo que nosotros nos planteamos que nosotros queremos. Luego vamos al siguiente paso. El siguiente paso sería cuánto reacciona. ¿Cuánto reacciona? Va a depender de la cantidad de sal que nosotros hayamos añadido. Es decir, que en nuestro caso debería ser 1,92. Eso es lo que nosotros sabemos que va a reaccionar en su totalidad si nosotros añadimos. Si nosotros añadimos menos de 1,92, pues será menos de 1,92, lo que se solubilizó. Lo que sí es seguro es que tenemos que respetar lo que es el equilibrio. Y para respetar el equilibrio que nosotros queremos alcanzar, debemos entonces considerar que la solubilidad debe ser de 1,92 gramos en un litro de solución. En otras palabras, ese nos va a indicar la solubilidad. Nos va a proporcionar la cantidad de ese analito que nosotros queremos tener en el medio. ¿Y cuánto queremos tener? 1,92 gramos. ¿Va a estar así sólido? No. Va a estar en su forma iónica, pero inicialmente nosotros sabemos cuánto queremos tener, una concentración determinada, y sabemos que de eso se va a solubilizar una fracción. ¿Y esa fracción cómo lo vamos a relacionar ahora con nuestro producto? Bueno, lo que se forma. ¿Qué es lo que se forma? Bueno, evidentemente de esta especie va a llegar un tope en el cual ya no se va a solubilizar más y lo que se va a formar es exactamente ese valor S. Vamos a tener S concentración de ion amonio y S concentración de ion nitrato. Fíjense algo importante. La estequiometría de esta reacción es 1 a 1 entre reactantes y productos.
¿Qué significa eso? Que nosotros debemos considerar ese valor estequiométrico tanto en lo que corresponde a lo que reacciona como a lo que se forma. Como es 1 para efecto de nosotros, 1 por S es igual a S. Por eso vamos a verlo en la constante más adelante, que lo que vamos a utilizar es la letra S multiplicada por 1, que es la misma letra. Ahora, nosotros podemos definir una constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio es Kps. Como dijimos, es la constante del producto de solubilidad. Y esa constante del producto de solubilidad va a ser igual a ¿qué? A los reactantes, que sería este que está aquí, por el producto, que es esto que está aquí. Los productos van en la parte superior, los reactantes van en la parte inferior. El detalle aquí es que nuestro reactante es un sólido y ni los sólidos ni los líquidos participan en las constantes de equilibrio. Por tanto, él debe irse de la constante de equilibrio y podemos sustituir ahora a los productos de esta reacción, que son los iones, con sus valores respectivos de S, considerando la estequiometría de la reacción. Es decir, que las concentraciones van a estar elevadas a la estequiometría de la reacción. Como la estequiometría es 1, estará elevado cada uno de las diferentes concentraciones de los iones presentes a la 1. Como se sobreentiende que es 1, por lo general no lo colocamos. Entonces nos quedaría de esta manera. Nos quedaría S por S igual a S cuadrado. En resumen, podemos decir que va a reaccionar una cierta cantidad de la sal. S nos va a indicar cuánto va a reaccionar. Cuánto es ese todo posible que puede reaccionar. Y eso ya lo sabemos. Y eso nos da la solubilidad, que la definimos con la letra S. S, entonces, es, digamos, la cantidad máxima que puede admitir esa solución en cuanto se refiere a la concentración del soluto. Luego podemos definir una constante de equilibrio que es Kps, que es la constante del producto de solubilidad. ¿Qué va a ser entonces el Kps? El Kps nos va a hablar sobre el equilibrio. Ya sabemos que cada una de las especies van a estar elevadas a su respectivo valor estequiométrico, dependiendo de la reacción. En este caso es 1 y se sobreentiende y generalmente no se escribe. No se van a considerar ni sólidos ni líquidos. Los únicos que pueden participar en las constantes de equilibrio son los gases y los iones en solución acuosa. ¿Entendido? Y sobre todo si estamos hablando de Kps. Por esto, nosotros podemos finalizar diciendo que la constante de equilibrio va a ser, adicionalmente a esto, adimensional. Fíjense que nosotros sabemos que las unidades de concentraciones son molares, tanto para el ion amonio como para el ion nitrato. Nosotros generalmente no colocamos unidades en la constante de equilibrio. Se sobreentienden para nosotros que tienen unidades de concentración. Quiero que lo tomen en cuenta. S, pues también va a tener unidades de concentración, pero como les mencioné anteriormente, por lo general nosotros no colocamos esas unidades. Bien, entonces ya sabemos que en la disolución se encuentran el sólido, parte de él, lo que no se ha solubilizado, las especies iónicas en solución, por eso se dice que están acuosas, tanto el catión como el anión, y que está acompañado de una constante de equilibrio. Y esta constante de equilibrio no es más que el producto de las concentraciones de las especies iónicas que constituyen a la sal, que están representadas por la letra S, por la solubilidad que presenta esta sal en agua, y que el producto de esas dos solubilidades sería S cuadrado. Dicho esto, entonces, ¿qué podemos concluir? Que si la concentración del ion amonio por el ion nitrato es menor al Kps, corresponde a una sal disuelta. Por lo tanto, esta disolución es insaturada. Si estamos en el otro caso, en el cual el producto de las concentraciones es igual al Kps, entonces estamos en el equilibrio y se dice que la disolución está saturada. Y finalmente, si el producto de las concentraciones de estas especies es
mayor al KPS, tenemos un exceso en las concentraciones de los iones que la constituyen. Por lo tanto, esta disolución está sobresaturada. Y con esto, estimados estudiantes, los dejo por el día de hoy. Espero que tengan un feliz día.